Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque tuve uno de esos días en los que las cosas no pasan como nos gustarían que pasaran, que sucedieran. Por no decir de esos días malos, esos días en los que casi tienes ganas de que se acabe, darte una ducha, irte a dormir. Días en los que parece que todo se tuerce. Una llamada indeseada que rompe la calma, un cobro del banco que no esperabas, un WhatsApp no deseado, un correo que te derrota, un café sobre la corbata, una mala noticia que pesa más de la cuenta, las llaves dentro de casa se te olvidan y tú fuera, cansado, mirando la puerta. Todo parece empeñado en torcerse, como si el día hubiera decidido probarte. Pero como todo el día se acaba, y con él también se van los errores, los tropiezos, las pequeñas derrotas. Mañana el café volverá a estar caliente y quizás, quién sabe, sobre la corbata. Las puertas se abrirán. No todo dolerá igual. Todo tiene solución, o casi todo tiene solución. Porque incluso en los días malos sigues aquí. Y eso, aunque no lo parezca, ya es una forma de tener esperanza. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Gracias a los que os apuntáis al newsletter, vais a salvadosporlabolsa.com, sale una emergente y ahí podéis dejar vuestro correo. De vez en cuando envío un correo que no precisamente te pone al día de los mercados, pero siempre aprendes algo con él. Gracias a los que estáis en el Discord, la plataforma que vais a salvadosporlabolsa.com, veis una pestañita de Discord y estamos más de 600 personas. Puedes preguntar lo que quieras, siempre desde el debido respeto, que es tal y como te contestamos los usuarios. Y gracias a los que estáis en el WhatsApp, o sea, los que me escribes al WhatsApp al 617-867-222. Este programa se está grabando en vídeo, está en YouTube, donde mostraré poca cosa, pero mostraré las gráficas y tal, pero no va a perder la emoción de aquellos que estén escuchando el podcast poder seguirlo. Y es que hoy voy a hablar sobre empresas excepcionales, sobre cómo reconocerlas antes de que lo parezcan. Es un capítulo que me encanta, es un capítulo que he hecho muchas veces, pero porque siempre se aprende algo y siempre salen nombres de empresas, siempre me hace indagar en empresas y al final planteamos y hablamos en Discord y al final aparecen oportunidades de inversión. Y es que déjame decirte algo con calma. La mayoría de las empresas que hoy admiramos, las que ahora parecen evidentes, las que todo el mundo señala diciendo era obvio que esto iba a pasar, durante muchos años no parecían nada especial. No eran tendencia, no salían en vídeos de YouTube, no aparecían en carteras modelo, no tenían una narrativa clara que contar. Eran empresas pequeñas, aburridas, difíciles de explicar en una frase. Y esto es importante porque el mayor error del inversor no es equivocarse. El mayor error es esperar a que algo parezca excepcional para invertir. Porque cuando ya lo parece, cuando ya es fácil de explicar, cuando ya tiene nombre y relato, normalmente ya no debe de ser atractivo para ti, al menos en precio. Las grandes rentabilidades no nacen de descubrir genios ocultos, nacen de entender procesos sencillos antes de que el mercado los ponga o les ponga una etiqueta. Y hoy quiero hablarte justo de eso, de cómo reconocer empresas excepcionales antes de que lo parezcan. No cuando todo encaja, sino cuando todavía hay dudas, cuando no hay relato,
cuando no hay épica. Porque el mercado ama la épica, castiga el proceso precisamente. Y casi siempre es justo al revés, donde está el dinero de verdad. Es, en- es justo en ese aburrimiento antes de parecer una gran empresa. Hay cuatro pilares que cuando aparecen juntos suelen anticipar algo muy potente, una gran empresa, que serían, para empezar resumiéndolo, ahora los desarrollo: márgenes, cultura, reinversión y paciencia. No son fórmulas mágicas, no son indicadores secretos, son señales silenciosas y lo curioso es que casi nadie los mira todos a la vez. El- Vamos a ir analizándola una a una y mostrar algunos de los ejemplos de empresas que lo han conseguido por esa característica. La primera diría los márgenes. Cuando el negocio habla sin levantar la voz, los márgenes son una de las cosas más malentendidas en inversión. La mayoría los mira como si fuera la nota de un examen. ¿Aprueba o no suspende? ¿Tiene márgenes o no tiene márgenes? ¿Está bien o está mal? Eso no funciona así. Los márgenes no son una nota, son una huella. Una empresa no tiene márgenes altos porque sí. Los tiene porque algo en su negocio funciona de forma distinta al resto. Puede ser poder de fijación de precios, puede ser un nicho pequeño pero muy rentable, puede ser una estructura de costes imposible de copiar, o puede ser una mezcla de todo eso. Lo importante no es que los márgenes sean altos hoy, lo importante es que lo son y pueden seguir siéndolo mañana. Porque hay empresas que muestran márgenes espectaculares y durante un par de años las mantienen, pero luego desaparecen. Ciclos favorables, modas, excesos de demanda, en fin. O por ejemplo, vender un producto que lo que tiene es un activo que ha subido de precio. El que ha subido de precio. Las empresas no suelen presumir de esos márgenes, suelen tener márgenes decentes, correctos. Las empresas que se van a convertir en excepcionales. Lo verdaderamente interesante es que mejoran poco a poco. Van mejorando los márgenes año tras año, sin ruido, sin titulares. Eso es una pista muy potente, un ejemplo poco conocido durante muchos años y ya paso a compartir pantalla. Sería, por ejemplo, la compañía Rupert Technologies. Voy a desarrollarla, pero fijaros en la gráfica, esa tendencia tan alcista, esa tendencia brillante, la cual hace que año tras año la empresa siga subiendo. Empresas que quien haya estado posicionado anteriormente es una empresa totalmente excepcional, empresas que le han hecho rentabilizar, ¿no? Y fijaros que Rupert no era una empresa llamativa, no era tecnología en el sentido puro de la palabra. Fabricaba software y equipos industriales muy específicos. Gestión de hospitales, software para ingenierías, nichos muy raros. Nada especial, nada viral, nada fácil de vender en una presentación. Pero sus márgenes no dejaban de mejorar. ¿Y sabéis por qué? No lo hacían de golpe, no con un salto espectacular, sino lento, constante, año tras año. El por qué era porque vendía soluciones críticas para negocios muy pequeños, muy específicos, donde cambiar de proveedor era un enorme dolor. No porque fuera caro, no porque mm, los costes sino porque los costes de cambiar eran tan altos que a la gente que a las empresas no les salía a cuento cambiar de empresa. Este es el tipo de margen que no se ve en un Excel. El mercado tardó años en entender que aquello no era industrial tradicional, era software disfrazado. Cuando se dio cuenta, el mercado, los márgenes ya estaban ahí, el precio también. La pregunta correcta nunca es, ¿tiene buenos márgenes? Esa no es realmente la pregunta. La pregunta correcta es, ¿qué pasaría si intentara copiar este negocio? Si la respuesta es, no merece la pena, o es demasiado pequeño, o es demasiado complicado para, los, para lo poco que parece, probablemente estés en algo interesante.
Esa es la cuestión a la que quiero llegar, porque las empresas excepcionales no suelen atraer competencias agresivas, no porque sean invisibles, sino porque no compensa copiarse. Muchas veces funciona el copiarte y es lo suficiente y lo único que hay que tener claro. El segundo punto sería la cultura, cuando el capital se trata como si doliera, pero no te hablo de la cultura, eh, no es algo que aparezca en la plataforma, es decir, no te hablo de la cultura tal y como la conocemos, tal y como quiénes somos, cuál es nuestra cultura empresarial, no voy por ahí. La cultura no es lo que la empresa dice, es lo que es lo que la empresa hace cuando nadie mira. Es cómo toma decisiones, cuándo puede elegir entre lo fácil y lo correcto. Las empresas excepcionales suelen compartir una obsesión muy concreta, no malgastar capital. No porque sean rácanas, por eso hay sectores que no me gustan nada, porque malgastan muchísimo capital. Automoción, por ejemplo. eh, por eso me gustan esas empresas que son un software y punto. Esto no porque sean rácanas las empresas ni porque sean conservadoras, no malgastan capital, sino porque entienden que cada euro, ese euro invertido en tiempo concentrado, tiempo de empleados, tiempo de clientes, tiempo de accionistas, es la clave del éxito. Un ejemplo muy poco popular durante años fue Constellation Software. Y paso a compartiros la pantalla para que podáis verla. Esperar que pueda verlo yo también. Mm, Fijaros la tendencia alcista. Todas las empresas que estoy presentando presentan un fallo de mercado en el que es tan interesante a múltiplos que se podría ver y que han tenido caídas, quizás que podrían representar un fallo de mercado. Constellation Software, fijaros qué tendencia tan brillante de una empresa excepcional que, por cierto, ha roto ese soporte y ahora se está aproximando a este soporte que podría hacer que la empresa fuera interesante en ese aspecto. Y bien, el Constellation Software no era conocida, no salía en ranking, no daba entrevistas épicas, no hablaba de disrupción, no hablaba de cambiar el mundo. Compraba pequeñas empresas de software vertical. Simplemente, negocios minúsculos, aburridos, feos. El, por ejemplo, software para funerarias, para parkings, para gestión municipal. Es como, nada que contar en una cena, ¿no? Pero es como, por ejemplo, conozco por un negocio cercano, la gestión de camping que se hace con un software específico y por ello no se cambia. No se cambia, ¿no? Y es que, pero no entremos en los márgenes, estamos en la cultura empresarial. La cuestión es que esta empresa tenía una disciplina brutal, nunca prometía sinergias, nunca justificaba precios absurdos, nunca crecía por crecer, compraba negocios rentables, los dejaba operar con autonomía y reinvertía sus flujos de caja con una frialdad tremenda. Eso es cultura, no marketing, no storytelling. Cultura es decir no a oportunidades mediocres. Cultura es no diluir al accionista porque sí. Cultura es aceptar crecer más despacio si esto protege el capital. Y la cultura se nota en cosas pequeñas. Es como hablan los directivos de los errores y si en sí asumen responsabilidad o reparten culpas. En si explicas negocio con claridad o se esconden detrás de jergas. Las empresas mediocres quieren quedar bien hoy. Las excepcionales quieren seguir existiendo dentro de 20 años. Y eso a corto plazo no suele gustar al mercado. Por ejemplo, decisiones como cuando hablaba de Robbie que decía el CEO en la que ya no iba a crecer a ese 20% y sigue recuperando su senda alcista. Es una cultura, es como le pasa a este país, que digo muchas veces, tiene que tomar decisiones difíciles que a nadie gusta y por eso quizás
nunca terminemos de estar en una armonía, porque las decisiones que hay que tomar en un país que a todos favorece, quizá no nos gusten a todos. No me voy por las ramas. Tercer punto, reinversión. Lo que separa un buen negocio de una gran inversión. Aquí está el punto donde muchos se pierden, porque una empresa puede ser buena y aún así ser una mala inversión. Y esto, aunque cueste entenderlo, una empresa puede tener buenos productos, buenos márgenes, buena reputación, pero si no sabe reinvertir su capital, el crecimiento se acaba. Ganar dinero es solo la mitad del juego. La otra mitad es qué hacer con ese dinero, es crecer, crecimiento. Las empresas excepcionales suelen tener algo muy concreto y es la capacidad de reinvertir el capital a altos retornos durante mucho tiempo. Un ejemplo poco conocido durante años fue Heiko, aunque para muchos pudiera parecer, conozca la empresa, no son tan conocidas en el mundo de la inversión. Heiko, el que no era Boeing, no era Airbus. Bueno, primero quiero enseñaros un poco el performance de la compañía. Y es que cuando estamos ante Heiko, que esta sí está bastante vertical, vemos ese performance como ha descontado el buen hacer de la empresa. Heiko no era Boeing, no era Airbus, como he dicho, no fabricaba aviones, fabricaba piezas pequeñas para aviación, componentes, repuestos, nada glamuroso, no fabricaba en sí el avión, pero cada euro que reinvertía en nuevas líneas, en certificaciones, en adquisiciones diminutas, generaba retornos altísimos. No necesitaba grandes apuestas, no necesitaba cambiar el mundo. Solo repetir el proceso una y otra vez. Repetir el proceso una y otra vez. Esta empresa se junta muchas de las cosas que estamos diciendo, como por ejemplo que sea aburrida, que cueste cambiar, que vaya a que parezca fácil y hacen solo los componentes. Pero esto es un interés compuesto empresarial y aquí hay una trampa mental muy común porque la mayoría de las inversiones se obsesionan o la mayoría de los inversores se obsesionan con el crecimiento de ingresos, yo entre ellos. Pero el crecimiento real no está solo en cuánto vendes, está en cuánto capital necesitas para crecer, qué retornos obtienes por ese capital y cuánto tiempo puedes repetirlo. Cuando una empresa puede hacer eso durante años no necesita ningún milagro, solo necesita paciencia, que precisamente va a introducir a la siguiente característica de la que hablaba, que es importante, que es la paciencia. Empresas pequeñas, aburridas, pero muy rentables. Muchas empresas excepcionales no parecen empresas, parecen oficios bien llevados. Negocios donde alguien hace algo muy específico, mejor que nadie y cobra por ello más que nadie. Un ejemplo claro fue Hubjet Scientific, y comparto pantalla. Fabricaba instrumentos científicos ultra específicos y fijaros cómo se comportó la empresa, cómo descuenta la empresa esa tendencia alcista de siempre, esa excepcionalidad del mercado que, por cierto, podría estar dando un fallo marcado. Cada barrita es un mes, lleva muchos meses cayendo. Ya sabéis que todo lo relacionado con el sector salud ha caído bastante. Pero fijaros cómo descuenta el precio lo que es una empresa totalmente excepcional. Y es que, como he dicho, al final, todo es un todo, ¿no? Todo es importante. Pero tener la paciencia es lo que yo diría, lo que yo resaltaría como más importante
en cuanto a lo que necesitas. El crecimiento real no solo está en cuánto vendes, está en cuánto capital necesitas para crecer. Como he dicho, ¿qué retornos obtienes por ese capital? ¿Cuánto tiempo puedes repetirlo? ¿Cómo has conseguido esos márgenes? También, cómo es, al final, todo se junta en que tienes que estirarlo en el tiempo. Como he dicho, empresas pequeñas, empresas aburridas, pero muy rentables. Muchas empresas excepcionales no parecen empresas. Como he dicho, parecen oficios bien llevados. Por lo que vamos con Hughes Scientific, como decía, una empresa que se dedica a mercados diminutos, clientes rarísimos, aplicaciones que no entiendes ni aunque te la expliquen 3 veces, pero tenía algo espectacular: precios altos, clientes fieles, casi ninguna competencia. No podía crecer rápido, no podía doblar ventas de un año para otro, pero podía crecer mucho durante mucho tiempo. Y eso es justo lo que el mercado no suele valorar bien. El mercado ama el crecimiento rápido, odia el crecimiento constante. O más bien pasa desapercibido. Y ahí está el error. Más bien odia el no crecimiento. Pero ahí está el clarísimo error. Paciencia es el filtro definitivo. Y ahora llegamos a una parte un poco más incómoda. Un poco porque aquí ya no hablamos de empresas, sino que hablamos de ti. Las empresas excepcionales suelen aburrir, suelen decepcionar a corto plazo, suelen pasar años sin hacer nada espectacular en bolsa. Y eso es insoportable para la mayoría de las personas. El mercado está diseñado para castigar la espera, para premiar el movimiento, para hacerte sentir tonto por no hacer nada. Pero el interés compuesto necesita silencio, no hacer nada. Necesita tiempo. Necesita que no estorbes a lo que va a hacer el precio. Muchos inversores han tenido empresas excepcionales en cartera y las han vendido justo antes de que ocurriera lo importante, o no han sabido mantenerlo el tiempo suficiente para que les hiciera inmensamente rico. No por miedo, por impaciencia. Confundieron lentitud con fracaso, aburrimiento con error. Y vendieron cuando todavía no había pasado nada. La verdadera pregunta no ¿es esta una empresa excepcional? La pregunta real es: ¿soy capaz de convivir con ella sin hacer nada? ¿Sin tocarla? ¿Sin comprarla cada semana? ¿Sin venderla cada semana? ¿Sin exigirle un espectáculo? Cuando las 4 piezas se encajan, cuando una empresa tiene márgenes que hablan de poder, de cultura, que protege el capital, de capacidad de reinversión y de tiempo suficiente, el resultado suele ser extraordinario, no otro. Extraordinario. ¿Alguna vez has tenido una empresa así? Pero casi nunca parece extraordinario al principio. Parece lento, parece pequeño, irrelevante. Hemos tenido empresas en cartera. Albemar hace poco hablaba de ella, se fue a menos 50% y a nadie le gustaba y vuelve a recuperar los niveles. Justo ahí está la oportunidad. Justo ahí está el fallo de mercado, porque invertir no va de encontrar un pelotazo, va de no estropear buenos procesos. Es como el ejemplo que ponía del Monopoly. Cuantas más vueltas dé y estés posicionado, más dinero vas a ganar. Las empresas excepcionales no gritan, no prometen, no venden una épica. Trabajan, reinvierten, lo hacen día a día, constantemente, y esperan. El inversor que gana no es el más listo, es el que menos interfiere, el que menos molesta al precio, porque al final, como casi todo en la vida, la bolsa no premia la brillantez, premia la constancia. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado el capítulo, este capítulo que hemos hecho en vídeo de YouTube. Creo que a partir de ahora van a ser así. Hoy he puesto solo gráficas, dejadme un poco que lo evolucione para poner a los márgenes, para poner cuentas. Iremos
acaba de año, lo que resta de año, iremos pasándolo bien en vídeo. Sí que puedes seguir escuchándolo con tus auriculares en el formato podcast, que es donde mejor posicionado estoy. Espero que tengáis un gran fin de semana, espero que tengáis una semana espectacular. Nos vemos el próximo viernes. Bye.